Bueno, chicos, yendo a la clase concretamente, veamos un poco qué es lo que vamos a tocar hoy. Habíamos visto en la primera clase cómo buscar en Google Suggest, Google Trends o incluso en las tendencias de Twitter eh, qué temas eran los que más se estaban buscando, pero además ver qué palabras o entidades son las que atraían más tráfico hacia esos temas, ¿no? Habíamos visto los títulos y las bajadas, cómo pensar en las consultas relacionadas con posibles subtítulos. Ahora vamos a centrarnos más en el texto de una nota SEO, cómo lo elaboramos, qué elementos tiene que tener una nota SEO además de la parte escrita. En el caso de Google, una cosa que me pasó a mí con el trabajo anterior fue que les encomendé esa tarea y después entré en la duda de si billetera virtual o billetera digital en realidad era la entidad más pertinente, cuál tenía más volumen de búsqueda. Obviamente fui a hacer la comparación en Google Trends, tal como le había mostrado, y me encontré que con una abrumadora diferencia a favor de billeteras virtuales y en los últimos 12 meses vi tres grandes puntos de tráfico relacionados con ese tema. Hago una pausa acá. Ustedes habrán visto que cuando buscan Google por Google Trends, por default les tira el flujo de tráfico de los últimos 12 meses. Si el tema, como en este caso, es un tema que tuvo un pico de tráfico ya hace 2 meses, en ese caso les conviene hacer una búsqueda más larga, o sea, filtrar, dejar ese filtro por default de 12 meses. Pero si la cuestión es más de coyuntura, eh, no se me viene a la mente ahora nada que haya pasado ayer o antes de ayer, pero bueno, deberían acortar la búsqueda a por lo menos 30 días o incluso una semana, si fuera el caso. Ayer, ahí se me vino un ejemplo a la mente, ayer el FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y por lo tanto va a haber un desembolso. Ahí en ese caso nosotros no veníamos teniendo noticias del FMI con regularidad hasta lo que pasó hoy. Entonces, cuando fuimos a Google Trends, más o menos teníamos una idea obviamente de cómo íbamos a titular, pero fuimos e hicimos un filtro por 30 días o 6 meses, que creo que es el otro filtro, como para ver qué consultas relacionadas había. Y nos encontramos, y lo tuvimos en cuenta a la hora de titular, con que se buscaban las consultas relacionadas, tenían que ver con FMI, acuerdo y Argentina, y revisión. Pero, por ejemplo, no aparecía deuda, que era algo que inicialmente yo supuse que iba a estar en las búsquedas relacionadas. Solo se buscaba FMI, acuerdo Argentina y revisión. Entonces titulamos siguiendo ese criterio. En el caso de billetera virtual vale lo mismo, porque es algo que ya tiene un cierto desarrollo y no había provocado noticias en el último tiempo. Por lo tanto, la búsqueda fue sobre los últimos 12 meses, pero si hubiéramos buscado, no sé, algo del incendio del edificio que hubo, o los monopatines, que se supo después que fue monopatín, la batería de un monopatín la que generó el foco ígneo, en ese caso podríamos haber hecho una búsqueda un poco más acotada. Estas eran las consultas relacionadas con billeteras virtuales. Como estimábamos, eh, lo más relacionado era BCRA y AFIP. BCRA por una resolución que hubo a fines de abril del Banco Central que obligaba a las billeteras virtuales a que aceptaran transferencias directas, cosa que antes no sucedía. Entonces, si uno quería transferir desde una billetera virtual, tenía que pasar el dinero de su cuenta de banco a la billetera virtual y de la billetera virtual al otro lugar donde quisiera enviar. Esto el Banco Central decidió que no sea más de esa manera. Y luego, sí, en mayo tuvimos esta resolución de la FIP que mencionábamos, que elevó el monto a informar en cada transacción realizada con billetera virtual de 10.000 a 30.000. Entonces, ¿qué encontrábamos en Google Suggest relacionado con billeteras virtuales? Bueno, billeteras virtuales Argentina, AFIP, obviamente relacionado con lo que hablábamos, internacionales, billeteras virtuales para criptos, billeteras virtuales BCRA, billeteras virtuales en España me llamó mucho la atención, billeteras virtuales criptomonedas. Todas estas son oportunidades de tráfico, en el sentido de, podríamos hacer una nota que menciona las billeteras virtuales y la posibilidad de operar con criptomonedas y demás. Pero sí nos sirve de orientación, ¿no? Y cuando le dábamos enter a esta búsqueda y veíamos los resultados de billeteras virtuales,
aparecen varios anuncios, hay varios anuncios pagos, digamos que tienen que ver con sitios que ofrecen billeteras virtuales, y la primera nota que nos cuenta qué son y cómo se utilizan las billeteras virtuales es un blog. Hay notas de medios de qué son las billeteras virtuales. Eh, Tiendo a pensar que no es que no haya ninguna nota, sino que eventualmente habrán estado mal hechas y por lo tanto nunca llegaron a posicionar. Pero de todos modos, viene bien esta viene bien que justo aparece este primer contenido como resultado, porque muchas veces los medios damos por sentado determinadas cosas, como que la gente sabe determinadas cosas, no cumplimos con esta máxima de que hay que escribir como si el que nos leyera no tuviera la más mínima idea sobre lo que le estamos contando. Y nos sucedió hace poco con el aguinaldo. Ustedes saben que a fines de junio se cobra la primera cuota del aguinaldo, el medio aguinaldo o primera cuota del sueldo anual complementario, y el volumen de búsquedas a partir del 10 de junio comienza a subir y hasta principios de julio sigue habiendo mucho tráfico relacionado con ese tema. Nosotros nos percatamos de que habíamos hecho desde el diario muchas notas sobre aguinaldo, cómo se liquida, cuándo hay que pagarlo, cómo podemos estimar qué dinero cobraríamos, pero nunca hicimos ninguna nota que contara qué es el aguinaldo, o sea, digo, quién dispuso que existiera, qué ley lo terminó imponiendo, eh, y nos dimos cuenta ahora. Entonces eso siempre hay que tratar de observar, digo, no dejar pasar algo que porque parezca obvio, la gente no lo va a buscar, porque el público que busca a través de Google, que aglutina el 95% de todas las búsquedas, tiene intereses de los más diversos. Si vamos a las preguntas relacionadas, tenemos cuáles son las billeteras virtuales más seguras, eh, qué pasa con las billeteras virtuales en Argentina. Bueno, esto más o menos, tanto la nota de Daniela como la de Lucas siguieron subtítulos que contenían estas entidades, ¿no? Billeteras virtuales, Argentina, cuáles son las billeteras virtuales que hay en Argentina, no las más seguras, pero las que hay en Argentina. Y luego, a continuación de las preguntas relacionadas, encontramos sí, ya las notas relacionadas con el tema de medios. Y volvemos sobre esto que yo les mencionaba antes. En el caso de Infobae, que hizo una nota con la resolución de la FIP, vemos que el título aparece cortado. ¿Viste? Como experiencia de usuario eso no suele ser lo mejor. Eh, Luego aparece argentina.gov.ar, que es la página oficial del gobierno, del Poder Ejecutivo. Mejoran los controles sobre billeteras virtuales. Luego aparecemos nosotros con esta. Nosotros hicimos la nota un día antes que el resto de los medios, porque esta resolución salió a la noche y siempre estamos muy pendientes, como diario económico que somos, de lo que es AFIP y un Banco Central. Y nosotros pusimos la AFIP pone más controles sobre billeteras virtuales. Y también Telam hizo billeteras virtuales, deberá informar cualquier movimiento superior a 30.000 pesos, calculo que ese habrá sido el título, pero también aparece cortado. Entonces, siempre es importante, como les mencionaba antes, tener una idea que pueda cerrar dentro de los 65 caracteres. Entonces, habiendo hecho este relevamiento, nosotros teníamos títulos posibles para una nota SEO sobre billeteras virtuales. Por ejemplo, una opción sería qué es una billetera virtual y cómo se usa, qué es una billetera virtual, cómo se usa y de qué forma saber si tengo una. Y esta última pregunta es importante porque muchos bancos, nosotros pensamos siempre en términos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dios atiende en Buenos Aires. En el interior hay muchos bancos provinciales que todos operan con billeteras digitales, le dicen ellos. Hay mucha gente que no sabe que tiene billetera virtual. Y que, llegado el caso, que la necesite porque va a algún lugar donde se usa, se hace la pregunta de si su cuenta tiene una billetera virtual o el banco con el que opera tiene una billetera virtual que se puede descargar. Así que hay siempre distintas opciones que se pueden tomar en cuenta para armar notas SEO y incluso pensaba como notas desprendidas cuántas billeteras virtuales hay en Argentina, que era uno de los subtítulos que usaron Lucas y Daniela, las 5 billeteras virtuales más usadas, por ejemplo, y después 2 que tuvieran que ver más con lo informativo, ¿no? ¿Qué cambios dispuso la BCRA en la operatoria, esto que les mencionaba en abril, y qué controles puso la FIP en los montos operados, que era lo que mencionaba Daniela en su nota. Una vez más les recuerdo que la relevancia de la entidad se determina a partir de su ubicación en el texto y de su relación con el resto de las entidades. Por eso, si se puede poner billeteras virtuales al principio, que es la entidad más importante, hagámoslo. Si vamos con otras opciones como la FIP
puso más controles sobre billeteras virtuales, no está mal, está dentro de los 65 caracteres, pero yo siempre me inclinaría a mandar la entidad más importante al principio. Ahora, vamos a lo que es una estructura SEO. Nosotros en todas las notas que hacemos, tenemos que tratar siempre de tener, obviamente, el título, la metadescripción, tener uno o dos párrafos introductorios y a partir de ahí comenzar a manejarnos con subtítulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Google scrollea la nota por la presencia de entidades en el título, por la metadescripción y luego por los denominados los header 2 o H2, que son los subtítulos, y luego los header 3, que son, por ejemplo, los títulos con viñeta o las enumeraciones con viñeta, que son muy importantes para poder performar mejor dentro de lo que es los resultados de búsqueda. Les muestro este ejemplo de una nota SEO hecha en este caso por el cronista sobre el calendario de feriados. Nosotros habíamos pensado, ni bien pasó la Semana Santa, en armar una nota sobre los feriados que se venían en mayo. Como ustedes saben, este es un país de gente que le encanta trabajar, entonces siempre que pasa un feriado largo, tenemos un pico de búsqueda sobre gente que está buscando cuándo viene el próximo fin de semana largo. Entonces ya lo teníamos pensado, íbamos a encararlo por ese lado. En mayo no había feriado largo, pero bueno, íbamos a ir con esa entidad en el título como para iterar por ese lado. Esta nota tiene tiene los puntos principales de cómo tiene que ser una nota SEO, pero tiene algunos errores y por eso la tomé, porque después les voy a indicar, digo, para que no quede, sino quede como un autoelogio para el trabajo que hacemos en el diario. Vemos acá que en el header 1 están las principales entidades, ¿no? Lo que más se busca relacionado con los feriados en Argentina siempre es feriados, feriado largo o fin de semana largo. Son las dos entidades que más aparecen. Acá tenemos titulado Calendario de Feriados 2022. Estos son los próximos fines de semana largo. Tenemos en la bajada o metadescripción, bueno, tras el paso de la Semana Santa, mayo contará con 3 feriados y los menciona taxativamente cuáles son, ¿no? Quedémonos con esto de los títulos y la metadescripción. En el primer párrafo vuelve a reforzar. El primer párrafo de la nota tiene que reforzar siempre las entidades que estamos trabajando. Por eso es importante que aparezca feriado, que aparezca obviamente Semana Santa. Estábamos saliendo de un feriado largo de Semana Santa, entonces había volumen de búsqueda relacionada y estaban comenzando a subir las búsquedas sobre el Censo Nacional de Población que se hizo el 18 de mayo. Entonces, en un primer párrafo, que no va a ser largo, que va a tener solo 3 líneas, vamos a colocar todo esto que nosotros estamos queriendo. Que es importante que las notas SEO tengan en todos sus párrafos, obviamente en negrita, en la medida de lo posible un link, si pueden haber 2, mucho mejor. Así que esa tónica la tenemos que mantener. Nosotros elaboramos el texto, vamos explicando lo que queremos contar, pero siempre tenemos que tener negritas, algún link y revisar que tengamos, al menos en el primer párrafo, las entidades. Nosotros tenemos en nuestro publicador la posibilidad de interlinkear además a través no solo del link en el texto, digo del anchor text como le dicen en Google, sino a través de esta opción de Lea también. Digo, Clarín tiene Lea Más, Infobae creo que tiene Lea Más también. Entonces, todas esas opciones que nos sirven para linkear notas, sobre todo notas que anduvieron bien, nos suma siempre. Me detengo en esto, que es lo que les decía del título y la bajada. Fíjense, esta nota performó muy bien, pero yo creo que podría haber performado mucho mejor todavía si hubiera tenido un título un poco más corto. Fíjense que se rompe el título en el resultado de Google. Yo hubiera sacado calendario de, se hubiera dejado feriados 2022, estos son los próximos fines de semana largo. Punto. Y en la bajada, dado que se extendía mucho, hubiera eliminado Semana Santa. Total, en el primer párrafo yo mencioné que acabábamos de pasar un feriado de Semana Santa. Y hubiera dicho, bueno, que más iba a contar con los 3 feriados y los hubiera mencionado sin hacer, si hubiera sacado la jornada para la realización del censo, etcétera, etcétera. Hubiera mencionado simplemente Día Trabajador, Censo Nacional y Revolución de Mayo. Y en las preguntas relacionadas, cuando ustedes buscaban en Google, aparecían en ese momento qué feriados hay en junio de 2022.
O sea, había gente que ya estaba buscando mucho más adelante. Eh, Calculo que la misma gente que habrá buscado feriados de mayo y que se habrá encontrado con que no había ningún fin de semana largo, entonces habrá buscado en junio. Eh, entonces, esto me daba a mí la pauta de que la nota, más allá de hablar sobre los feriados de mayo, ameritaba a lo mejor al final un subtítulo más: ¿qué feriados hay en junio de 2022? Volvemos a la nota. Luego de 2 o 3 párrafos introductorios y notas interlinkeadas, fuimos directamente a un subtítulo por cada feriado: ¿por qué feriado domingo 1 de mayo? Y más abajo, ¿por qué es feriado el miércoles 18 de mayo? De vuelta acá tenemos siempre una foto, siempre 2 o 3 párrafos, y luego ya arrancar con otro subtítulo y tratar de mantener siempre las, los recursos multimediales. Acá, en el caso de los feriados, no da para más que una foto, no se me ocurre otra cosa. Quizá podríamos haber utilizado un Flourish para enumerar la cantidad de feriados que hay en 2022. Podría ser, no está mal, pero con mantener esta tónica de los párrafos, los links, las negritas y ir con los subtítulos que pueden darnos más oportunidad de posicionamiento en Google, ya estamos cumpliendo con la tarea. De vuelta acá, el subtítulo es porque es feriado el miércoles 25 de mayo, ¿no? Seguimos cumpliendo con las máximas que habíamos dicho. Y finalmente, un subtítulo que nos cuenta cuáles son los feriados que quedan para el resto del año. Acá vuelvo sobre lo que había marcado al corregir la nota de Lucas. Las enumeraciones, siempre que usen viñetas, posicionan para Google como el header 3. Entonces nos dan más puntos a la hora de posicionarnos en los resultados de búsqueda. Y nos dan una cosa más que les voy a mostrar seguidamente. Este es un ejemplo de una nota que hicimos nosotros sobre los códigos secretos para ver series y películas ocultas en Netflix. Esta nota la hizo una chica que terminó hace poco ahí en la UCA, que fue pasante del cronista, pero que luego se fue a laburar a una consultora y lamentablemente ya no contamos con ella, porque la verdad que era muy buena escribiendo y sobre todo muy buena detectando oportunidades de tráfico. Eh, si ustedes buscan códigos ocultos de Netflix o códigos secretos de Netflix, la nota que hizo el cronista aparece siempre posicionada en primer lugar por debajo de las notas pagas, digo, los anuncios, en este caso el Destape Web y La Nación, que generalmente pagan porque sus notas se posicionan bien. La Nación porque tiene los medios y el Destape es un medio más chico, pero recibe mucha pauta del gobierno, así que por lo menos hasta que termine la presidencia de Alberto Fernández va a poder seguir pagando dinero, pero es mucha plata, se paga en dólares obviamente, y entonces no es una inversión que todos los medios puedan darse. El cronista lo hace solo con sus landing de dólar y dólar blue, en ese caso sí se paga porque hay una fuerte competencia con ámbito financiero. Pero en este caso, Google no solo nos posicionó por debajo de las notas pagas, sino que además aparecen nuestro listado de bullets, o sea, nuestra visualización dentro de los resultados de búsqueda es mucho más eh, importante que la de los demás medios. Por eso suman las viñetas. Imagínense esto leído en un celular. Si alguien desde su celular, como es muy común con las búsquedas relacionadas con Netflix, que les diré casi en un 90%, se buscan desde celulares, que aparezcan los bullets hace que nosotros estemos muy bien visualmente para lo que es el lector, pero además impide que los medios que aparecen abajo se vean en la misma pantalla. El lector tiene que scrollear para poder ir a otro medio que haya escrito sobre el mismo tema. Por eso suman tanto los bullet o viñetas. Es muy bueno como recurso. Entonces, recapitulando, siempre tenemos que tratar de tener en la nota de SEO por lo menos 400 caracteres. Es el mínimo que Google requiere para indexar una nota. Cualquier nota que tenga menos de esos caracteres ya no posiciona. Los títulos tienen que tener a las entidades más buscadas, no deben exceder idealmente los 65 caracteres. Las entidades secundarias deben aparecer en la bajada, esto que mencionábamos en el caso de Daniela, digo, billeteras virtuales en el título, Mercado Pago en la bajada, porque es una billetera virtual muy importante y es una de las entidades que también se buscan relacionadas con este tema. No pueden exceder los 155 caracteres idealmente. El primer párrafo con las entidades principales, de vuelta reforzando, como habíamos dicho, y al menos dos links a notas relacionadas sobre el tema.
Uso de negritas y links, al menos uno por cada párrafo. Por lo menos una foto cada 3 párrafos. La foto, más allá del elemento visual y de lo útil que es saber elegir una foto para la nota, porque es la puerta de entrada. La foto cumple un fin disruptivo, ¿no? Si uno lee una nota que tiene 14 párrafos y ninguna foto, y llega un momento que la atención comienza a dispersarse. Entonces, siempre el subtítulo o la foto o algunas frases destacadas siempre funcionan como elemento disruptivo. Uso de subtítulos que contengan las entidades principales cada 3 o 4 párrafos, mantener esa tónica, y siempre que sea posible, como dijimos recién, usar enumeraciones o viñetas.